Y para el mensaje del día de hoy, les quiero contar algo que pasó hace muchos años en una iglesia. Había un grupo de personas que se encargaban del evangelismo, así se llama el compartir la palabra del Señor en un espacio público. Ellos iban a las plazas, iban a los mercados a compartir la palabra del Señor. Y sabe, ellos tenían un grupo celular, es decir, un grupo que se encargaba justamente de tener la enseñanza previa el sábado anterior y el domingo salían a compartir esta enseñanza. Resulta que el sábado se reúnen en la casa de una persona y cuando llegan a la casa de esta persona, la esposa tenía lista una comida, porque era cumpleaños de uno de ellos, el cumpleaños del dueño de casa. Y bueno, les cuento que en mi pueblo llegar con las manos vacías a una casa es mala educación. Se regresan a ver entre los demás y dicen, ha sido el cumpleaños de él. Vamos a verle aunque sea un pastelito. Salen de la casa y en la noche encuentran una panadería, consiguen el pastel, regresan con el pastel. Se sientan, comen, parten la tortita y a la hora de tomar la bebida gaseosa se les acaba. Entonces dicen, vamos a comprar una colita, así decimos aquí en el Ecuador. Salen a buscar la gaseosa y se encuentran con que todas las tiendas estaban cerradas. Lo único que estaba abierto era una licorería. Llegan a la licorería, preguntan, no había una gaseosa, no había un agua mineral, solamente había licor. Y le dicen, ¿qué es lo que menos licor tiene? Y el señor que vendía les dice, tengo una botella de champán. Se quedan viendo y dicen, bueno, aunque sea champán. Se llevan el champán a la casa de esta persona y en el grupo celular destapan la botella de champán y dicen, unita nomás va a ser. Reparten el champán, comen el pastelito, hacen un brindis. Unita nomás. Se toman la copita de champán. Después de un rato, seguían conversando sobre lo que iban a hacer el día siguiente, lo que iban a compartir y seguían hablando. Y se quedan viendo y dicen, estuvo sabroso el champán, ¿no? Sí, no estuvo como rico, ¿no? Vamos a ver si de pronto encontramos una gaseosita. Salen a buscar la gaseosita, se encuentran otra vez con la misma escena. En la licorería lo mismo y vienen trayendo otra de champán. Total de totales, como dicen en mi pueblo. Una de las personas que no llegó esa noche, no les acompañó en el grupo celular, pero sí tenía que estar en el evangelismo del otro día, llega a la plaza en donde se citaron y les encuentra a todos los del ministerio, cargados los bombos, las panderetas y las Biblias bien chumadas. Les estoy contando algo real. Eso sucede cada vez que nosotros decimos, unita nomás. Unita nomás. Es que esa frase, unita nomás, busca suavizar los errores que tenemos y escudarlos en que es algo ocasional. Es primera vez y pensamos que por ser primera vez no va a pasar absolutamente nada. Pero les tengo una noticia. Cuando el perro mete la cabeza en la casa, termina sentado en la sala. Unita nomás, no es disculpa. En muchas ocasiones es unita nomás. Se convierte en el dolor de cabeza que a veces arrastramos por años. La permisividad que llegamos a tener nosotros en nuestra casa con pensamientos, con actitudes. Cuando le responden, ay, a vos que no sé. Y decimos, ay, primera vez, acabo de haber pasado. Y dejamos pasar. Con procederes incorrectos, mañana se convierten en un dolor. Ser permisivo hace que nuestras costumbres cambien, hacen que nuestra mente se confunda, hacen que nuestra fe tambalee. Ser permisivos hace que justifiquemos nuestra mala manera de vivir. Mire, Elí era el cuarto hijo de Aarón. Aarón, el primer sumo sacerdote del pueblo de Dios. Su hijo Elí había heredado el sacerdocio, porque en la Biblia el sacerdocio se hereda.
Él tenía el encargo de ser el jefe de los sacerdotes. Elí tenía el encargo de traer la presencia de Dios al pueblo. Elí tenía el encargo de estar aquí adelante, guiando al pueblo de Dios al arrepentimiento, guiando al temor de Dios. Pero llegó un día en donde, como ya estaba viejito, dejó de hacer lo que tenía que hacer y permitió que sus hijos sean los que sacrifiquen. Entonces, él dejó de ser el sacerdote. Y unita nomás que hagan los guaguas, tanto que molestan y tanto que me dicen cómo hay que hacer, unita que haga. Y de ese unita se convirtió en una costumbre. Después, Elí, con una sillita, se sentaba afuera, mientras sus hijos aquí adelante hacían el sacrificio. ¿Cómo pasan este tipo de cosas? ¿Cómo entran a nuestra casa costumbres, actitudes, palabras que un día dijimos nunca nos va a pasar? ¿Cómo terminan de meterse a la casa? Pues déjeme decirle, comienzan con pensamientos incorrectos. Diga conmigo, pensamientos incorrectos. Levante su mano, diga conmigo, no debo tener pensamientos incorrectos. La persona que está al lado, dígale, cierto es, no debes tener pensamientos incorrectos. Cierto es, dígale. Mire, Ana nos cuenta el relato bíblico que era una mujer que todos los años iba al templo y su petición era la misma, era una mujer estéril. Su petición es, Señor, yo quiero tener un hijo. Ana era esposa de un señor llamado Elcana, quien tenía otra mujer, y esa otra mujer ya le había dado hijos. Y como siempre les digo, este relato bíblico está contando el error del Elcana. No vendrán con que, la Biblia dice que él tenía dos, yo, ¿por qué no? Ni con una avanzas. Es un error lo que está contando la palabra, es un error de este señor llamado Elcana. Mire, esta señora, Ana, llegaba todos los años al templo con la misma petición y le pedía al Señor tener un hijo. Elí, que tenía que estar aquí adelante, guiando al pueblo a la presencia de Dios, levantando el sacrificio, empezó con unita nomás y permitió que sus hijos se queden aquí, y sus hijos le mandaron sacando afuera. Y afuera del templo, él agarrado una silla, estaba sentado en un lugar que no le pertenecía, en un sitio que no era el que Dios le había mandado. Se encontraba en un lugar que no era para él. Y de pronto entra Ana, tiene su momento con Dios. Debe haber llorado tanto, debe haber pedido tanto, que Elí, estando en el lugar incorrecto, tuvo pensamientos incorrectos. Primera de Samuel, capítulo 1, versos 13 y 14, dice lo siguiente. Y la veía mover los labios, se refiere a Ana. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba, ¿qué? ¿Se imagina usted qué mal tiene que estar la persona que debe guiar al pueblo de Dios para confundir a alguien que viene a buscar la presencia de Dios con un borracho? El texto dice, ¿tienes que venir borracha? Le reclamó, abandona el vino. Ese fue el pensamiento incorrecto que tuvo Elí. No tenía idea de la necesidad que estaba teniendo esa señora, porque estaba en el lugar incorrecto y tenía pensamientos incorrectos. Elí había dejado que sus hijos asuman la responsabilidad que él tenía, estar aquí adelante, sacrificando. Y como no tenía nada en qué pensar y estaba afuera sentado, su cabeza buscó en qué entretenerse, pues, y se llenó de pensamientos incorrectos. Mi abuelita sabía decir algo. Mi abuelita sabía decir, la cabeza del vago es laboratorio del diablo. No es bíblico, pero es cierto. Quiero decir, cuando nosotros permitimos que en nuestra cabeza se alojen pensamientos incorrectos, llegamos a tener actitudes incorrectas. Mis amigos, lamentablemente, en la vejez de Elí,
no estaba en donde él había sido llamado. Estaba en un lugar que no era el suyo. Y cuando tú estás en lugares incorrectos, tienes que saber que lugares incorrectos te llevan a pensamientos incorrectos. Dile al de al lado. Dile. Lugares incorrectos te llevan a pensamientos incorrectos. Verá, pastor, yo sí estaba en esa reunión. Yo sí me fui a ese bar. Pero yo les fui acompañando porque la palabra dice que la luz tiene que aparecer en la oscuridad. Si esto es, pastor, saben decir, si estuve en ese sitio donde las chicas bailan, sí estaba ahí. Pero llorando estaba. Y lo peor, piensan que les creemos. Lugares incorrectos te llevan a pensamientos incorrectos. Tú no me puedes decir que tu mente va a estar en las cosas de arriba cuando te encuentras en sitios donde no tienes que estar. Hay lugares incorrectos con los que no podemos negociar. Hay sitios que no nos pertenecen, en donde no tenemos que estar. Y si somos permisivos con lugares incorrectos, vamos a ser permisivos con pensamientos incorrectos. ¿Sí están aquí? ¿Vamos bien? ¿Están respirando? ¿Sí? ¿Sí? Mire, Elí pensó que podía delegar su encargo. Unita nomás los guambras que hagan. Y eso se volvió una costumbre. Y es que a veces nosotros delegamos nuestro encargo de ser sacerdotes, de hidratar la casa, de obedecer, lo delegamos y después dejamos que otros nos hagan la fiesta. Muchas veces dejamos nuestro llamado porque alguien nos hizo algo, porque algo no nos gustó, y en vez de volvernos obedientes del llamado, nos volvemos los críticos de la fe. Cuando no estás ocupado en tu llamado, tu cabeza se llena de basura que finalmente termina de dañar a quienes dices que amas. Lugares incorrectos te llevan a pensamientos incorrectos. Y pensamientos incorrectos dañan tu llamado y dañan tu familia. Y en este punto de la prédica, ya saben lo que le tienen que decir al de al lado. Contra vos es, dígale. Dígale. Contra vos mismo es. Pensamientos incorrectos, mis amigos y mis amigas, nos lleva a actitudes incorrectas. Las actitudes incorrectas solamente revelan lo que tenemos en nuestra cabeza. Pensamientos incorrectos llevan a actitudes incorrectas y las actitudes incorrectas cambian nuestra forma de ser. Nuestras actitudes afectan lo que nosotros somos. A veces la gente cruza por esa puerta y uno ya solo les ve nomás. Y uno ya sabe. Y se le saluda, ¿no? ¿Cómo vas, fulanito? Aquí. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y piensan que les creemos. ¿Sabe? Usted nos puede engañar a nosotros. No hay problema. Pero del Señor usted no se puede burlar. Y en las familias sin filtros, los pensamientos incorrectos tienen que ser cazados. Porque dejamos un hito nomás. Y como les digo, el perro metió la cabeza, el perro termina sentado en la sala. Mire lo que dice 1 Samuel 2:22. Lo que pasaba con Elí y con sus hijos. Dice, Elí era muy anciano. ¿Qué dice después? No, dígalo fuerte. Con frecuencia oía sobre las cosas que sus hijos les hacían a los israelitas en Silo, y también que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la carpa de reunión. ¿Se imagina la barbaridad que estamos leyendo? Sí dimensiona lo que estamos leyendo. Elí sabía que recurrentemente, o sea, no erudita nomás, recurrentemente sus hijos tenían actitudes malas
con los israelitas. ¿Cuáles eran esas actitudes malas? Una de ellas, ellos tenían un grupo de personas que les acompañaban, que les ayudaban a los hijos de Eli, que eran dos. Mire, este grupo de personas tenían unos ganchos. El protocolo de presentación del sacrificio en el templo era primero llegar con la grasa del animal, permitir que haya un poco de humo para que la gente se dé cuenta que va a haber un sacrificio, y sobre eso se ponía la carne del animal. De esa carne del animal se sacaba la mejor parte para el sacerdote y su familia. Pero los hijos de Eli ni bien entraban por allí, metían un gancho y le sacaban al animal el mejor pedazo de carne para ellos. ¿Sabe por qué? Porque no les importaba el dolor de la gente, porque no les importaba llevar a la gente a la presencia de Dios. Lo único que querían es el pedazo de carne que les tocaba. ¿Cómo reaccionaría usted si usted se congregaría en una iglesia en donde los líderes y sus hijos se acuestan con las mujeres que vienen a servir? ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su reacción? Que me convoquen a servir, dirían algunos. Mire lo que dice el siguiente verso. Él le dijo a sus hijos, se refiere a Elí. Elí le dijo a sus hijos: el pueblo me cuenta todo el mal que ustedes hacen. Lea conmigo, ¿qué dice después? ¿Cómo? ¿Por qué actúan así? Repito otra vez. No se olvide de esa frase. Los guambras en el centro comercial se lanzan al suelo. ¡Ay, no me compran! No sé qué. Los papás tratan de... mijito, que no sé qué. Y los guambras parecen cucaracha con pics que se revuelcan ahí, les patean. Y los papitos, en vez de decirles, ya te portas bien, ¿saben qué les dicen? ¿Cómo? Ustedes saben, ¿no? Papito, ¿por qué actúa así, mijito? Le llaman del colegio, le llaman de la escuela, que el guambra rompió, pateó, que el guambra le pegó a alguien, que el muchacho se fugó, que le hace bullying a una compañera, que le trata mal a los profesores, que no presenta tareas. Y llegan los papás y dicen, pero mijito, ¿por qué actúa así? ¿Por qué se porta así, papito? Los guambras escapan de la casa, salen a hacer un deber y regresan al otro día, vienen chumados, vienen trayendo gente a la casa. Los papás al otro día les esperan con el desayuno para decirles, mijito, ¿por qué actúa así? Pero papito, ¿por qué se porta así? Y sabe que cuando son más grandes, en la cárcel van a verles a los papás, en los hospitales van a verles a los papás, y allí se enteran que chocaron un carro chumado, que le pegaron a un agente de tránsito, que se portaron mal por aquí, que han violado, que han robado, y los papás, ¿por qué actúa así, papito? ¿Por qué se porta así? ¿Qué quiere, mijito? A ver. ¿Se da cuenta que la misma actitud de Elí es la que nosotros adoptamos aquí, hoy en día, en este siglo XXI? ¿Se da cuenta que seguimos teniendo esas actitudes permisivas que llevaron a la destrucción de Elí y de su familia? Elí fue implacable con Ana. Ana le pareció una borracha cuando ella venía a buscar la presencia del Señor. Pero sus hijos, ¿por qué actúa así, papito? ¿Sabe por qué? Porque la persona que es permisiva con el pecado propio es implacable con el pecado de otro. ¿Comprende usted por qué hay personas que se escandalizan de lo que... se escandalizan porque celebran Navidad y no les importa que viven con su cuarto o quinto compromiso que no es su marido? Pensamientos y actitudes incorrectas solamente te llevan a una actitud complaciente con el pecado. Lo único que termina de sacar de ti pensamientos y actitudes incorrectas es un montón de justificaciones para decir, lo que estoy haciendo está bien, lo que otros hacen está mal, lo que yo hago, eso está perfecto. Tómense el pulso un ratito, a ver. ¿Sí? Sí están vivos, ¿no? ¿Sí?
Pensamientos incorrectos dan actitudes incorrectas. Y la suma de los dos dan procederes incorrectos. Diga conmigo, procederes incorrectos. Más fuerte, procederes incorrectos. No debo tener procederes incorrectos. Mire, es inevitable que nuestra vida se autodestruya, que nuestra familia se destruya cuando permitimos que haya pensamientos y actitudes incorrectas. Tu forma de actuar, tu forma de proceder se ve infectada por este tipo de pensamientos, este tipo de actitudes. Es que hay una cosa, mis amigos y mis amigas, tus procederes revelan tus pensamientos y tus actitudes, tus procederes. Pastor, yo estoy para ayudarle, pero no puedo. Esto no quiero, esto otro no quiero. Ya sé lo que piensas, ya sé tu actitud. Mire, Pedro con Jesús le dijo palabras hermosas, pero su proceder fue negarle. Ese era su pensar, esa era su actitud. El problema mayor con los procederes incorrectos es que no solamente te dañan a ti, sino que dañan a tu casa. Los pensamientos incorrectos de Elí sentado allá afuera terminaron de ser más fuertes que el llamado de Dios para su vida. Y en muchas ocasiones, mis amigos, nosotros nos encargamos de darle más peso a lo que yo pienso que a lo que Dios espera de mi vida. Y tengo todo para justificar, para decir que lo que hago está perfecto. Mire lo que dice 1 Samuel 3:13. Le dije a Elí que castigaría a su familia. ¿Para cuándo dice? ¿Para cuándo? Porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios. ¿Y qué dice después? ¿Y qué? Dígalo más fuerte. Yo le pregunto algo. ¿Usted cree que si es que Elí hubiese llamado la atención a sus hijos y les hubiese llevado al arrepentimiento de lo que decían y de lo que hacían, cree usted que Dios les hubiese perdonado? Dígalo fuerte. Sí. ¡Claro! ¿Sabe cuál fue el problema? El problema fue un papá complaciente, un papá permisivo que dijo: hijito, pero ¿por qué actúa así, papito? Cuidado, le pase lo mismo en casa. Cuidado. ¿Sabe cómo terminan los hijos de Elí? Los hijos de Elí terminan llevándose el arca que representaba la presencia del Señor a una guerra donde no debían llevarse. Terminan perdiendo el arca. Más o menos como acá decimos: no te vas a jugar carnaval, vienes perdiendo hasta el balde. Más o menos eso. Y no solo eso, sino que 30,000 personas pierden la vida con ellos. Los 12 mueren, más 30,000 soldados, y pierden el arca, pierden la presencia de Dios. Vienen a Elí a darle la noticia y el hombre que estaba afuera viendo quién entraba, quién no entraba, se cae de la silla, se golpea el cuello y se muere. La nuera que estaba embarazada, al enterarse que era viuda y que moría también su suegro, se le anticipa el parto y nace un niño. Y le ponen por nombre Icabod. Icabod significa sin gloria. Qué triste tiene que haber sido para ese muchacho cada vez que lo nombraban, recordar que cuando él nació se terminó toda la era de bendición en la vida de su familia. ¿Y por qué Dios se mete con la familia? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué con la familia? A ver, Dios es tan malo como la tarjeta de crédito. Es tan malo como un crédito en el banco. Que si usted no paga, adivine a quién le cobra. Mire, Dios es tan malo como el Estado ecuatoriano, que cuando no se pagan las pensiones alimenticias, ¿a quién le cobran? Porque las consecuencias no nos va a librar nadie.
Las consecuencias vienen porque vienen. Cuando nos rendimos al Señor y le pedimos perdón, el Señor nos acompaña a enfrentar las consecuencias. Pero las consecuencias tenemos que asumirlas. La familia de Elí perdió el sacerdocio y ganó la vergüenza. Dios quitó la bendición sobre la casa de Elí. Y sabe, todos ahora somos responsables de cuidar en nuestra casa la presencia del Señor. Y cuando somos permisivos con unita nomás, una copita nomás ha sido. Como les digo siempre, no. Le han metido un puñete en la barriga a mi guagua. Ha hecho, ¡oh! Y ahí le han puesto el trago. Porque él no quería tomar. Todo comienza con unita nomás, una copita nomás. Una mala respuesta nomás fue. Primera vez que me responde así. Porque no es así ella. Todo comienza con primera vez que me pega. Todo comienza con un desliz nomás fue. Una salidita nomás que llegó tarde. 4 días nomás se demoró, pero llegó. Todo comienza con un mensajito nomás era, una fotito nomás se han mandado. Mire, necesitamos ser radicales con el pecado. Ser radical con el pecado evita el dolor cuando el placer acaba. Un rato dura la fiesta, un rato dura la parranda, un rato. Pero cuando llega el chuchaqui viene la vergüenza. Cuando se acaba el placer del pecado viene el dolor. Cuando nos despertamos y nos dicen, amiga, date cuenta. Y resulta que lo que pensamos no ha sido. Y resulta que yo nomás pensé que era en serio y el otro estaba jugando. Cuando viene el dolor, ahí nos damos cuenta que no debimos haber sido permisivos. Porque cuando el perro mete la cabeza, termina sentado en la sala. Disculparán nomás, pero yo sé hablar así. Unita nomás es el principio de dolores en la casa. Sea radical con el pecado. En casa hay cosas que se negocian. Yo puedo negociar con mis hijos el color de ropa que se van a poner. Lo que no puedo negociar es que ellos salgan vestidos. Ellos van a salir vestidos. Quiero decir, hay cosas que en casa se negocian. Y hay otras cosas que no se negocian. ¿Qué no se negocia en casa? No se negocia el pecado. No se negocian los pensamientos incorrectos. No se negocian las actitudes incorrectas. No se negocian los procederes incorrectos. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que quiere. Decida si quiere tener un hogar sin filtros. O si quiere ir a recibir mensajes de la bendición, de la multiplicación, de que el Señor le va a hacer rico. Acá le hablamos lo que necesitan las familias. Y en nuestra casa es necesario, llegó la hora de sacarnos las caretas espirituales y poner un alto al pecado, porque lo que nosotros hagamos ahora es lo que imitarán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Decida lo que quiere para su casa. Aquí termina mi parte y comienza la suya. Ahora es su decisión. Que el Señor nos bendiga.